vamos a avanzar también a la política nacional, ya respecto de lo que ayer anunciamos. Precisamente en medio del enlace contigo nos llegó esta moción de vacancia, la estuvimos leyendo y ya tenemos algunas fechas probables, también partidos políticos que se suman o bancadas que se sumarán y reacciones además. Es así, Fátima. Ayer cuando estábamos conversando recibimos el texto que prepara la oposición para esta segunda moción de vacancia presidencial en contra del jefe de Estado, Pedro Castillo. Leímos ese texto, un texto voluminoso, 20 puntos, pero aquí hay que explicar una situación. ¿En qué se diferencia el primer intento de vacancia, la primera moción de vacancia presentada por Patricia Chirinos en el último semestre del año pasado, con esta nueva moción de vacancia? Una diferencia clara, Fátima, es que la primera moción de vacancia se concentró en apuntar las designaciones del presidente Castillo en sus primeros meses de gobierno. Las designaciones de ministros como, por ejemplo, Iber Maraví o Guido Bellido. En eso se concentró la primera moción de vacancia. Eran 7 puntos, hablaban de muchas cosas, era muy genérica y se presentó con los votos justos para iniciar el trámite. En esta segunda moción de vacancia, lo que planea la oposición, la estrategia de la oposición, ha sido primero recolectar todas las denuncias que hay, todos los presuntos hechos que se atribuye, digamos, a la gestión de Pedro Castillo, en 20 puntos, que podrían quedar en 18 con algún ajuste. ¿Y qué ocurre a partir de eso? Tenemos a una oposición que está planteando una estrategia distinta de recolección de firmas para esta vacancia. Lo explico en sencillo. Jorge Montoya lo que está buscando es tener más de las firmas, mucho más de las firmas necesarias para iniciar el trámite. Es decir, se necesitan 23 firmas para iniciar, 26 firmas para el trámite. Quieren duplicar ese número de firmas, quieren llegar por lo menos a 50. ¿Por qué? Porque, recordemos, con 52 firmas se admite a debate la moción de vacancia en un segundo momento. ¿Qué quieren hacer? Quieren mostrar más fortaleza con esta segunda moción de vacancia y conseguir por lo menos llevar o conseguir que el presidente se vea obligado a defenderse en el Parlamento. Esa sería un poco la estrategia desde Renovación Popular, a la que se ha sumado también Fuerza Popular y Avanza País. Está pendiente saber si se suma Alianza por el Progreso. Lo que entendemos es que siempre el voto de Gladys Echaíz y Roberto Quiabra ha estado en ese sentido, pero veremos en las próximas horas si se pliegan también a esta segunda moción los congresistas del bloque César Acuña, Fátima. Correcto. De hecho, ayer también se pronunció el presidente de la República, tarde ya, respecto de... No hacía alusión a la vacancia en sí misma, pero hablaba del calor de la gente en Cajamarca y textualmente señalaba que hay que ser respetuosos de las decisiones del pueblo en democracia y enrumbar juntos el liderazgo de nuestro país. Evidentemente, rechazando, decía ya, sin mencionar exactamente a esta moción de vacancia, pero entendemos que ya habrá tomado nota por lo menos y estará definiendo acaso una defensa o no. Santiago, esto que podría finalmente definirse todavía después incluso, es probable, de la presentación del Consejo de Ministros el 8 de marzo. Es así, ese es un escenario también que diferencia lo que fue la primera vacancia de esta segunda vacancia. En esta segunda moción lo que tenemos es un escenario de doble confrontación, porque coincide la segunda moción de vacancia con la sesión del voto de confianza, con la sesión de investidura. Entonces lo que suponemos, Fátima, también, y lo que es fácil prever, es que si la oposición llega a juntar muchas firmas, más de 50, el gobierno puede verse obligado a hacer algún tipo de concesión en torno a ministros cuestionados. ¿Qué ministros están cuestionados? El ministro de Salud, Hernán Condori, y el ministro de Justicia, Ángel Ildefonso. En este caso también hay un cuestionamiento que diríamos, si hay muchas firmas para la vacancia, el gobierno podría verse obligado a hacer alguna concesión antes de llegar a esa fecha de la sesión del voto de confianza. Así están las cosas, Fátima. El presidente Castillo hoy lidera este Consejo de Ministros. Seguramente el tema de esta segunda moción de vacancia se tocará allí. Se lo preguntamos esto anoche a la ministra de la Mujer, Fátima. Le dijimos, primero, recuerdo, tú le preguntaste, ¿ha leído el texto? Ella dijo, no he podido leer este texto, pero se refirió a la oposición en estos términos. La ministra Diana Miloslavich, ministra de la Mujer, así lo dijo cuando le preguntamos sobre esta segunda moción de vacancia. A favor de la fiscalización, pero no de los intentos golpistas. Ya, se pasó al otro tema. Yo creo que eso hay que también tener en cuenta, ¿no? A mí me parece que eso es central.
yo espero que digamos que los parlamentarios y las parlamentarias de las diversas bancadas piensen en la importancia de la estabilidad del país y y el fortalecimiento y la defensa de nuestra democracia. Y en ese sentido estoy, todavía esperando que... Algo importante también, Santiago, antes que se nos pase, es que a este voto, ¿no?, de confianza que se tendrá que dar, mucho va a influir también quién va a ser el reemplazante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Incluso hay en esta moción de vacancia una mención a las designaciones con falta de idoneidad, según señalan, de parte del presidente de la República para diferentes carteras. Hoy veíamos a Daniel Salaverry llegar a Palacio, quien anoche también decía, o quien en días anteriores había hecho alusión a el retiro de Silva y hablaba de que no es la única cartera que necesita. Ojo allí, porque no sabemos si termina siendo designado, pero varios puntos allí. Y el pronunciamiento, evidentemente, de la ministra de la Mujer sobre que no estaría de acuerdo con un golpe, en alusión, evidentemente, a esta moción de vacancia. Sí, esa es un poco la versión que maneja la ministra, los calificativos o la forma en que tiene la ministra Miloslavic de ver este segundo intento de vacancia. Ella dice, no estamos, es un intento de golpe, son intenciones golpistas. Esa puede ser también la retórica que maneje el gobierno. Lo que entendemos es que por primera vez el gobierno hablará de esta moción de vacancia seguro en la conferencia de prensa que den los ministros luego del consejo que tienen hoy y que, reitero, preside el presidente, que llegó esta mañana desde Cajamarca. Ahora, importante también señalar que la ministra de la Mujer no fue tan convincente en hablar respecto a la denuncia de violencia psicológica en contra del ministro de Defensa, Luis Gaviria. Ojo, allí dijo que para ella fueron suficientes las disculpas, pero también nos hizo otra precisión. Sí, sí, porque lo dijo así. Le preguntamos y ella dijo, sí se disculpó, entonces le dijimos, Santi, recordarás, bastan las disculpas y me parece más que decir que sí bastan las disculpas, un poco que se enredó sobre su misma respuesta. Sí, y nos dio también este detalle, Fátima, de qué planea hacer con este problema de que haya solo 3 ministras en el gabinete. Recordemos, fue criticado esta reducción del número de ministras mujeres que integran el equipo de ministros de Pedro Castillo. Bueno, ella dijo que precisamente en el día de la sesión del voto de investidura, 8 de marzo, Día de la Mujer, presentará una iniciativa para conseguir la paridad en el equipo de ministros, así lo contó. Estamos dejando en el Congreso 3 iniciativas de ley. Para mencionarle una, ciertamente una que tiene que ver con la paridad, ¿no es cierto?, no solamente en el Consejo de Ministros, sino también en el Tribunal Constitucional, en la Junta Nacional por la Justicia, y en fin, en todo el sistema del Estado peruano, porque no hay un marco normativo, como no hay un marco normativo para que haya paridad en el Tribunal Constitucional, ni hay un marco normativo para que haya paridad en la Junta Nacional por la Justicia. Toda esta propuesta es muy curiosa, Santiago. Ayer también le leíamos el pronunciamiento que tuvo, que ella hizo, mejor dicho, a través de las redes sociales, criticando las palabras del ministro de Defensa, que aún es ministro de Defensa ahora, sobre el tema personal respecto de la violencia psicológica. Y luego ella menciona esta propuesta que llevará al Congreso y uno se pregunta, ¿cómo llegas con un Consejo de Ministros donde hay falta de participación femenina, como lo había más bien en otro tipo de gestiones, en otras gestiones? ¿Cómo llegas sin predicar con el ejemplo, ¿no?, a tratar de pedir la obligación de una propuesta donde lamentablemente la participación femenina, lo que se ha visto, es dejada de lado? Claro, ante esa quizá inicial incoherencia, la salida de la ministra termina siendo algo como: llego a un lugar donde ocurre esto y yo intento corregirlo, es decir, plantearé que la paridad sea algo obligatorio en el gabinete. También dijo en el Tribunal Constitucional, en la Junta Nacional de Justicias y hasta en el Jurado Nacional de Elecciones, si recuerdo bien. Esa también sería parte. La Junta Nacional de Justicia, me parece. La Junta Nacional de Justicia. Exacto. Y también mencionó al jurado como una institución donde faltaba hacer obligatoria la paridad. Otra cosa es que esto se pueda fiscalizar, se pueda llegar a cumplir, pero la solución que tiene la ministra parece ser dejar ese marco normativo. ¿No? Un detalle, Fátima, que nos dio también la ministra, que no quisiera dejar pasar desapercibido.
este tema sobre el incremento de horas de trabajo que tienen las mujeres en el Perú desde el inicio de la pandemia. Dijo la ministra que en promedio la mujer peruana sumó 5 horas y media al día de carga laboral, además de la carga laboral que ya tenía. Esto, sin duda alguna, llama mucho la atención. Es un cálculo que han hecho desde el Ministerio de la Mujer. Veremos ahora qué proponen para combatir esta situación que, sin duda alguna, pone de nuevo el tema de la mujer y la desigualdad que se mantiene en este caso, por ejemplo, en la carga laboral dentro del hogar. Santiago, bien, muchas gracias. Que no se pierdan buenas nuevas, malas nuevas, 7 de la noche en las redes sociales de Latina Noticias. Ahí estaremos, Fátima, en Facebook Live y también en el canal de YouTube de Latina Noticias.